amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de la serie Ser Líder. Ya saben que todos los jueves a las 21 horas, 9 de la noche, los esperamos en un capítulo más de esta serie. Y el día de hoy, pues celebramos que tenemos de invitada a una persona muy reconocida en el ámbito del lenguaje verbal y no verbal. Tengo el placer, el honor de contar entre mis amistades a mi querida amiga, la doctora Rita Karanauskas. Rita, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Santiago, gracias. Qué rico estar en tu programa. Encantado de la vida, es un placer tener a una eminencia como usted, mi querida doctora. Muchas gracias. Gracias. Bien, pues déjenme y les platico un poco quién es la doctora Rita Karanauskas. Ella es especialista en lenguaje verbal y no verbal, es International Certified Image Consultant, o sea que es consultora certificada internacional en imagen. Ha estudiado los Color Analysis Methods, que son los métodos de análisis de color. Está certificada por el doctor Paul Ekman, es certificada en el entrenamiento METT, es experta en el nivel avanzado en estos estudios que ha realizado el famoso doctor Paul Ekman de los microgestos y las microreacciones faciales y corporales. Ha estudiado Statement Analysis Interviewing Techniques, es psicografóloga y la psicología del rostro. También es grafoanalista certificada ante la metodología IF. Es autora de varios libros, bestsellers internacionales como Casamentiras y No te atrevas a mentirme, los cuales he leído y disfruté muchísimo, aprendí mucho, muchísimas gracias. Ha publicado en diferentes revistas y periódicos, la revista Semana, el periódico Portafolio, El Tiempo, El Espectador, Vanguardia Liberal. Ha sido catedrática en la Universidad del Rosario, en la Universidad de Andinos, en la Universidad del Sinú, en la Universidad Cooperativa de Montería. Ha asistido a varios congresos en psicología en Barranquilla. Es licenciada en Administración de Empresas por el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Y por supuesto ha trabajado con muchísimas empresas. Ha impartido seminarios en Citibank, en Global Capital, en Credit Lyonnais, en Fondo Latinoamerican, en la Universidad de los Andes, ha impartido diplomados en la Universidad del Valle. En fin, es una persona con amplísima experiencia y tenemos el privilegio de contar con sus conocimientos y su experiencia que nos va a compartir en este maravilloso programa. Muchísimas gracias, mi querida Rita. Gracias por estar con nosotros hoy. Y bueno, pues pregunta obligada. ¿En dónde aprendiste a ser líder? Santiago, sí. Esa es una pregunta que tiene como dos caras. Tú me dirás a mí, ¿ser líder se hace, nos hacemos líderes o aprendemos a ser líderes? Eso más bien yo te la devuelvo. Tú eres acá más el experto que yo. Yo pienso que nos vamos haciendo durante la vida, con las caídas en la vida, con todo eso. No sé qué piensas tú. Sí, mira, de hecho, como muchos de nuestros amigos me han escuchado en programas anteriores y también sobre pretexto de que decidimos diseñar este programa resultado del libro Ser Líder que publiqué hace algunos años, pues una de las cosas que sostengo en el libro y en programas anteriores hemos hablado de ello es que un líder puede nacer con algunas de las habilidades, no todas, pero una persona que desea convertirse en un líder puede aprenderlas, puede desarrollarlas, puede incorporarlas y convertirse en un gran líder. Entonces dime, ¿dónde aprendiste tú a ser líder? Entre otras, con tus libros. Muchas gracias. ¿Y entre otras? ¿En dónde más? Aprendí mucho en técnicas de modelaje. Sabes que yo soy muy observadora, aprendí a ser muy observadora porque yo soy como una superviviente de la calle. Fíjate que en mi época en Bogotá, yo ya tengo mis años, todo el día jugábamos en la calle, nos pegábamos en la calle, no es como hoy. Entonces yo aprendí a sobrevivir en la calle y darme cuenta de eso de ser líder, cómo hacer para que no me peguen, cómo hacer para yo poder sobrevivir, porque no estaba ni mamá ni papá para cuidarme y eso me ayudó mucho. Yo soy un poquito de la calle, yo diría como un poquito gamín de la calle, de la que se subía a los árboles y todo eso, y ahí me fui forjando un poquito. Luego las caídas que todos hemos tenido, pero
paracaídas con recapitulación, por qué caí, qué pasó, y luego ya empecé a estudiar. Lenguaje corporal me ayudó un montón, porque hay cierto lenguaje corporal que tienen los líderes, y yo aprendí a tener ese lenguaje corporal y me empecé a sentir líder. Si tú haces el lenguaje corporal de los líderes, te empezarás a sentir líder. Hay lenguaje corporal de poder, hay ropa que te da poder, y todas estas cosas me ayudaron muchísimo, ¿sabes? Y además, leer tus libros, por supuesto. Muchísimas gracias. Pues mira, algo que me llamó muchísimo la atención y por eso te extendí esta cordial invitación y gracias por aceptarla de participar en este programa, porque una de las cosas que poco hemos hablado en esta serie y considero que sería importantísimo de la mano de aquí de Rita, es que nos digas cómo un líder trabaja su marca personal, trabaja su imagen y vamos a ir estudiando y analizando, desmenuzando esto a lo largo del programa, si te parece bien. Cuéntanos, ¿qué nos puedes compartir al respecto? Mira, fíjate que primero hay que definir qué considera la gente como un líder. Para mí, un líder es aquella persona que es estratégica, que sabe para dónde va, que tiene las cosas claras, que a veces que sabe adaptarse bien al medio ambiente. Yo le llamo personas que son picos, pero también curvas, que son fuertes, pero también son suaves. Tú eso lo puedes poner en la ropa. Hay valores en la ropa que se ven fuertes, valores que se ven suaves. Entonces, ¿yo cómo empiezo a trabajar para ayudarle a una persona a ser percibida líder? Yo empiezo siempre por la ropa. Ese siempre es mi caballito de batalla. Si tú te vistes de una forma que no parece líder, ¿cómo te ven, te tratan? Entonces, punto número 1, hay ropa que es percibida de liderazgo. Por ejemplo, los policías, fíjate cómo se viste un policía con esas chaquetas que tienen. ¿Por qué un policía no se pone blusa de seda? ¿Por qué? Porque nadie le haría caso, no tendría autoridad. Entonces hay materiales en la ropa que son percibidos autoritarios, por ejemplo, materiales fuertes, materiales que tengan, por ejemplo, que hagan quiebre en la ropa, materiales que tengan hombro, chaquetas con hombro. Siempre un líder será percibido líder cuando tiene una buena chaqueta, cuando llega bien, cuando esas chaquetas llegan bien al hombro. Por otro lado, después está el lenguaje corporal, los hombros atrás. Los hombros son fundamentales en el ser humano porque marcan la estructura. Pocas veces verás un líder que camine con los hombros hacia abajo, Santiago. Pocas veces. Caminan con los hombros hacia arriba, lo ves de lejos, miran hacia adelante, lo ves de lejos, tienen un caminar rápido. Y eso se puede aprender. Si no lo tienes de nacimiento, lo aprendes. Así de fácil es la cosa. Bien, entonces déjame y me siento correctamente, abro los hombros y entonces... Total. Así, ok, perfecto. Entonces, listo. Y fíjate, algo que tú y yo hemos hablado en otras oportunidades fuera de cámara y fuera del programa es la importancia que tiene el saber expresarse y comunicarse. Yo considero que es fundamental que un líder desarrolle esta habilidad y creo que tú lo trabajas ampliamente con muchos de tus clientes. Total, la comunicación viene tanto en la verbal como en la no verbal. La verbal, las palabras que dices. Hay palabras que no te dan empoderamiento, claramente. Si todo lo hablas en diminutivo, si todo lo hablas ojalá, de pronto, vamos a ver, eso no son palabras de un líder. Entonces empecemos por las palabras. Hay palabras que te empoderan, que te dan fuerza, cuando dices sí, yo creo o estoy seguro. Y además el tono de voz. El tono de voz es fundamental. Un líder que hable así, olvídate que no llega a ninguna parte. Por fortuna, el tono de voz también se aprende. También. Por eso hay escuelas de locución. Los líderes tienen ciertos tonos de voz. Tienen que ser voces de liderazgo. Entonces está por el lado la comunicación verbal, las palabras que usas que sean empoderadas, que sean fuertes, más el tono de voz, que sea, no digo gritar, no, que sea contundente, una voz contundente. Y por el otro lado está el no verbal, que es cómo te ves, cómo está tu lenguaje corporal, cómo usas tus manos, cómo usas tus hombros, cómo usas tus ojos, miras a la cara, no miras a la cara. Fíjate un líder que no te mire, a ver cómo te va. Ahí perdió todo. Sí,
y es terrible cuando estás trabajando en una organización y notas a ciertos directores que o no te ponen atención, no te están escuchando, o están realizando otras actividades, o cuando están hablando contigo, constantemente están volteando a ver otras cosas, y uno, por un lado, te sientes no escuchado, no atendido, y por el otro lado, pues no reconoces en esa persona una autoridad, ¿no? Total, porque una de las características del liderazgo es la inmersión total, digo yo. Estás con una persona y estás con todo tu ser, y la haces sentir bien y tú también te sientes bien, y ahí empiezan los lazos de conexión. Pero si la persona, como dices tú, estás con ella, pero él está con el teléfono, él está mirando para otro lado, ahí no hay lazos de conexión, y el liderazgo y la conexión van de la mano. Un buen líder conecta. Una de las cosas que hemos venido hablando a lo largo de los programas son estas habilidades como resiliencia, asertividad, pero sobre todo una que a mí me llamó muchísimo la atención porque tuve la oportunidad de leer un libro de una persona que fue coach de Barack Obama, porque una de las cosas que reconocieron en Barack hace muchos años es que no era una persona carismática, y esta persona lo enseñó a convertirse en un líder carismático y lo logró excepcionalmente. Hoy sí es reconocido Barack Obama como expresidente de Estados Unidos, es por ese enorme carisma, esa facilidad que tiene de conectarse, de generar rapport, de generar empatía, ¿no? Fíjate, pero desmenucemos la palabra carisma. Carisma es inmersión total, observar a la otra persona, es saber en qué momento hablar desde ese punto de vista. Y luego Barack Obama, el efecto Obama, lo que tanto hablan, el movimiento de las manos de Obama es incomparable, y él lo aprendió. Desarrollar estas habilidades que parece que no, pero son granitos de arena que vamos sumando a la pesa, a la báscula, y que van incrementando el peso específico de este líder, ¿no? Entonces, trabajando cada una de estas cosas, las vamos puliendo, y siempre lo he dicho, es declararnos aprendices permanentes, porque pues, el proceso de aprendizaje no termina jamás, y seguir desarrollando estas habilidades y seguirlas incorporando. Lo importante es que tengas quien te las enseñe, ¿no? Eso es lo importante para poderte desarrollar. Fíjate que cosas como el lenguaje corporal, Santiago, nosotros lo aprendemos, el lenguaje corporal de los 0 a los 7 años por imitación de tus cuidadores. Imagínate tú cuántas personas en la vida han tenido cuidadores que no son asertivos. Y salen en la vida y lo aprendemos por imitación. Si las personas supieran que nosotros no somos producto terminado, que el cerebro tiene múltiples posibilidades de reaprender, porque aprendiste mal en tu casa, porque tus cuidadores no eran asertivos, pero eso no te acaba la vida. Siempre puedes volver a reaprender, pero tienes que buscar una persona que te ayude en eso. Y mira, surge repetidamente, y seguramente algunos de nuestros telespectadores me lo habrán escuchado en otros programas, surge repetidamente este reclamo justo que hago a las instituciones académicas, en donde desafortunadamente no han incorporado nada de esta información, nada de estas habilidades, nada de estas competencias en sus formaciones universitarias. No están incluidos en ningún plan de estudio, en ninguna materia que se curse en pregrado, en grado o en posgrado, y pues resulta que salimos de las formaciones universitarias con una formación técnica extraordinaria, pero todo este otro paquete importantísimo de competencias básicas y de competencias de liderazgo y de imagen personal y de proyección, desafortunadamente no nos las enseñan a ningún lado, y tampoco nos las enseñan al interior de las empresas, ¿no? Deberían empezar por ahí, pienso yo. Hay muchas cosas que si yo hubiera aprendido antes de los 20 años, si alguien me las hubiera enseñado, me hubiera acortado tanto camino. Hay personas que me dicen, oye Rita, pero hay personas muy malas comunicadoras y son presidentes de la República. Y digo, sí, tú puedes ser presidente de la República siendo mal comunicador, pero ¿cuánto tiempo te va a llevar? Es cuestión de tiempo. Si fueras buen comunicador, lograrías mucho más rápido las cosas y más fluidas. Pero también puedes llegar siendo mal comunicador. De hecho, hay muchas personas que son malas comunicadoras y llegan. ¿Pero con cuánto esfuerzo?
con cuánto tiempo. Sí, y la otra que tú conoces a mi querido Lino García Cardiel, que es un colega. Por supuesto. Y lo hablaba en algún momento en un programa anterior, hablábamos justo del líder y del antilíder, ¿no? Y este antilíder que es justo que está buscando no ponerse al servicio de sus colaboradores o del resto de las personas, sino más bien está buscando desde la manipulación y que todas las personas se pongan a su servicio, es como el común denominador de los antilíderes. Sin embargo, vemos a estos muchos antilíderes que tienen esta facilidad de palabra, que tienen este carisma, que tienen esta facilidad de manipular a las grandes masas, y me parece terrible. Es como, yo digo que es la iglesia en manos de Lutero o darles alas a los alacranes, ¿no? Total, pero el liderazgo es como la luz, Santiago. Tú puedes usarla para cosas buenas o para cosas malas, es como, sí, todo en la comunicación sirve para lo bueno y para lo malo también. Cuando yo entreno personas en detección de mentiras, hay personas que se vuelven malas y aprenden a mentir. En cambio, hay personas que aprenden a detectar mentiras y ayudan a los demás. Entonces, todo tiene una doble moneda. Por un lado, tú puedes hacer el bien o puedes hacer mucho daño también. Sí, recuerdo hace muchos años en una formación de trabajo, de introspección, de reflexión, uno de los guías nos decía, tan grande es tu luz como tu oscuridad. Entonces, si tienes una luz inmensa, ¿qué crees? Tu oscuridad también es inmensa, ¿no? Total, así es. Entonces, es este libre albedrío y cómo desde un alto nivel de conciencia, pues justo el poner tus servicios, tu experiencia y tus conocimientos al servicio de los demás y no esperando abusar de este poder. Una de las cosas que hemos trabajado en otros programas y espero que tú estés de acuerdo con esto es, hay una enorme diferencia entre ser manager, ser gerente, ser director y ser líder. Muchas personas consideran que por el hecho de tener el nombramiento, tener el puesto, eso ya significa que son líderes, y nos encontramos con una enorme cantidad de middle y top managers, gerentes y directivos que son pésimos líderes, ¿no? Y además hacen mucho daño a las organizaciones y a las personas que trabajan con ellos, ¿sabes? Les generan, realmente son perversos. Es perverso. Una persona que ha llegado a un cargo alto sin tener las capacidades y el manejo de cómo es el poder y para qué es perversa. Sí. Y cuéntame desde tu experiencia, porque sé que has trabajado muchos años, pues has trabajado con el FBI, has trabajado con la Fiscalía del Estado, trabajas con el Ejército, con la Policía. Cuéntame, ¿trabajas con ellos no solo la parte del lenguaje verbal y no verbal, sino que también ellos aprendan a proyectar su liderazgo, aprendan a proyectar su imagen? Sí, Santiago, para ellos es muy importante la imagen. ¿Por qué? Sobre todo en Colombia, es un país en el cual policía, ejército, en algún momento fue muy mal visto. Yo creo que en todos los países latinos pasamos más o menos por el mismo proceso. Entonces es el momento ahora de abrirnos a que el ejército es bueno, que la policía es buena. Por supuesto, en todas partes hay gente buena, hay gente mala, pero que esa visión cambie. En todos los países latinos ha pasado lo mismo. Entonces sí trabajo con ellos sobre todo en atención al ciudadano de a pie. Cómo acercarse al ciudadano, cómo ser empáticos, cómo saber escuchar, no solamente ser ese ente que sea perseguidor, sino el ente amigable. Estamos trabajando mucho en eso desde hace muchos años ya en Colombia. Y que además una cosa no está peleada con la otra. Tienen el poder porque tienen el nombramiento, pero además ejercen la autoridad porque se les reconoce como autoridad, ¿no? Total. Y lo que tú dices, lo uno no pelea con lo otro, para nada. Cuéntame, ¿y tu experiencia con los empresarios, cómo te ha ido con ellos? Mira, yo creo que es un poquito parecida a la tuya. Hay unos que me he encontrado
que la verdad te digo, yo digo, Dios mío, qué tristeza. Y además cerrados, ¿viste? Cerrados como que yo soy el que mando, yo soy el que sé, yo soy producto terminado, ¿no? Otros, en cambio, he tenido gratísimas sorpresas de decir, enséñame porque yo de esto no sé. Y eso es muy gratificante, cuando lo logras es muy gratificante porque se nota el avance. Además no son avances de años, puede ser muy rápido, un avance muy rápido. Una vez comprenden de qué se trata, hacen los ejercicios, porque todo en la comunicación es hacer, la teoría no sirve de nada. Mi primer reto siempre es convencer a las personas que la teoría no te va a servir. Tú puedes leer 50,000 libros de autoayuda y sigues en las mismas. Si no haces, el cerebro no cambia las estructuras. Entonces tengo esos dos polos. Yo creo que igual que tú, como hay personas que me aburre mucho trabajar con ellas, tienen cargos muy altos y me pregunto, oye, ¿cómo tú qué haces aquí? Sí, qué difícil, ¿no? Y sobre todo, ahora aburridor. Escuchando esta parte de qué bien con aquellos que tienen la disposición y la apertura y están dispuestos a desarrollar estas habilidades e incorporarlas. Y qué triste encontrarnos de repente con estos directivos que se sienten pieza terminada y que no tienen ya nada que aprender y que desafortunadamente son un mal ejemplo y que no se dan cuenta del poder que tienen y cuántas personas bajo sus órdenes los van a modelar, los van a copiar y el día de mañana se van a comportar y van a actuar exactamente igual que ellos, ¿no? Fíjate que hablando de eso, yo tuve jefes que me cambiaron la vida por lo buenos que fueron, pero también tuve jefes que fueron tan perversos conmigo que de alguna forma sí me la cambiaron, pero a los totazos, y yo no hubiera nunca querido que eso me pasara. Y hoy los recuerdo todavía con angustia, ¿sabes? Todavía tengo pesadillas con esas personas. En cambio, tuve algunos jefes, uno que otro, que le estoy eternamente agradecido porque me mostró el mundo. Entonces, un jefe es como un maestro. El maestro que te enseña con bondad, con paciencia, cambia tu vida. Y mira, una de las cosas que trabajo actualmente con mis clientes es justo no solo el enseñarlos a desarrollar habilidades psicosociales emocionales, que digo que son como los cimientos, sino trabajar habilidades de liderazgo individual y luego las habilidades de liderazgo colectivas, cuando uno se convierte en líder de otros líderes y asumir la responsabilidad de formar a tus colaboradores. Entonces yo les digo a todos los gerentes y directivos, tú eres un líder de otros líderes y parte de tu responsabilidad es formarlos. Y formarlos no solo desde el ámbito de liderazgo, sino justo porque se construye esta relación, que también sean capaces de darle retroalimentación a sus colaboradores y decirle, oye, cuida tu imagen, oye, requieres mejorar tus habilidades de comunicación, oye, gesticulas demasiado, mueves mucho las manos. Yo recuerdo en alguna ocasión, amigos, ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos, pero mi querida maestra y amiga Rita me dijo, Santiago, date cuenta cada vez que hablas que parece es un movimiento involuntario aprendido, pero dices, no, es que esto me encanta, es que esto es maravilloso, esto está lindísimo, pero tu lenguaje corporal está diciendo otra cosa. Y dije, ups. Lo contrario. Sí, tú decías sí con las palabras y no con la cabeza. Lenguaje corporal contradictorio, se llama eso. Entonces ya aprendí, entonces ahora si ves estoy quietecito. Y ¿sabes qué es lo interesante de eso, Santiago? Que tú mismo no lo ves en ti. Tiene que ser un tercero que lo vea, nosotros no lo vemos en nosotros. Estamos tan acostumbrados que por eso los coaches existen, porque ven lo que tú no ves. Mira, yo sé que eres una mujer muy reconocida en Colombia desde el ámbito de Casamentiras y me gustaría preguntarte, ¿tú consideras, porque bueno, eres de las afortunadas de haber estudiado con Paul Ekman, pero ¿tú consideras que Paul Ekman es un gran líder o más bien es un gran investigador? Yo creo que él empezó siendo investigador y llegó al punto de ser un líder por conocimiento. Se especializó tanto en su área que supo proyectarse
como el referente en su tema. Entonces pasó de una cosa a la otra. Supo abrirse al mundo y enseñarle al mundo. En esa medida se convirtió en un líder y referente. Sé que has tenido la oportunidad de publicar varios libros, los cuales tengo, afortunadamente, y me encanta que siempre estás en esta disposición y en esta apertura de compartir tu experiencia y tus conocimientos, lo cual es maravilloso. Y siempre invito a todos mis colegas coaches y a todos mis colegas mentores, terapeutas, a que se paren en la misma posición. Pero sobre todo creo que es responsabilidad de las personas que ya llegamos a cierta edad, baby boomers, que andamos en los 50 o un poquito más allá, de asumir esta responsabilidad de formar a otras generaciones y de ejercer el liderazgo no como una obligación y no por la búsqueda del reconocimiento, sino simplemente con el deseo genuino y auténtico de compartir no solo tu experiencia, tus conocimientos, sino tu seniority. ¿Consideras que es importante que un líder también, además de hablar de habilidades psicosociales, emocionales, trabaje profundamente con sus colaboradores y con la gente que lo rodean, esta parte del lenguaje verbal, del lenguaje no verbal, y ayudarnos a desarrollar estas habilidades? Total. Yo soy una total convencida de la comunicación y sobre todo del lenguaje no verbal, del lenguaje corporal, porque el lenguaje corporal lo perciben los demás y te abordan de determinada manera. Te pongo un ejemplo. Si tú eres una persona que tiene los hombros abajo, sobre todo ahora en internet, en redes, que muchas personas tú verás que se conectan con los hombros abajo, mirando para abajo, ¿cómo los abordan los demás? Nos abordan de acuerdo a la percepción que tienen de nosotros. Nadie sabe qué somos por dentro, ni idea. Tú porque me conoces, pero las personas no saben qué soy yo por dentro. Solo tienen la percepción de lo que yo soy. Y yo no salgo con un cartel diciendo quién soy. Es el escaneo mental que a mí me hacen. Y de acuerdo con eso me abordan. De acuerdo con eso la gente quiere hablar conmigo de una cosa o de otra cosa. Entonces, para mí, el lenguaje corporal es fundamental y comprender de dónde viene y para qué me sirve. No es porque esté escrito en un libro, ni porque esté escrito en una piedra, es porque funciona. A veces con solo cambiar tu movimiento de manos, tu cabeza, todo empieza a fluir y la gente dice, ¡ah! Aprendí esto y ya la vida me cambió. Digo, claro, porque el cerebro tiene una forma, de los demás tiene una forma específica de leernos y eso viene desde hace 10.000 millones de años. Eso no es un invento moderno. Entonces, cuando aprendes eso y le das sentido, dices, ok, ya entendí. Fíjate, ahora viviendo esta pandemia, ya afortunadamente creemos que dentro de poco estaremos ya hablando estamos saliendo de la pandemia, del fin de la pandemia, pero sobre todo un gran porcentaje de la humanidad está haciendo hoy home office, está trabajando desde casa. Y hay N reuniones todos los días, vía Zoom, vía FaceTime, Webex, GoToMeeting, en fin, todas estas plataformas, y nos estamos conectando todo el día a reuniones virtuales, y yo veo como un denominador de, uno, personas que se conectan pero con la cámara apagada todo el tiempo, y dos, estas personas que se supone que dirigen, coordinan estas reuniones, que los vemos también, que no cuidan su imagen. Yo recuerdo que en algún momento dando cursos, y sobre todo cuando empezamos cursos muy temprano, a las 7, 8 de la mañana, les digo, auditoría. Me dicen, ¿cómo que auditoría? Le digo, sí, todos prendan su cámara. Oye, no, todos prendan su cámara. Entonces ya sabes, el que está en pijama, el que no se peinó, el que sigue tirado en la cama, el que está todavía recostado, y entonces es un poco ¿qué imagen proyectas? Este famoso mercadólogo norteamericano William Trout, que cuando publicó las leyes de la mercadotecnia, una de sus famosas leyes que se volvió universal, esto de percepción es realidad, lo que la gente percibe. Tal cual, es realidad. La percepción es la realidad. Y ahora que tú hablas del mundo virtual, fíjate que yo tengo muchos alumnos y estoy en clase, todos tienen que tener la cámara prendida porque si no, no entran a clase. Y a veces oigo una voz que me parece extraña y le digo, oye,
es que estás sin zapatos, estás con las chanclas puestas. Y me dicen, ¿y cómo sabes? Digo, porque tienes voz de chancla. Tienes voz de chancla. ¿Por qué? Porque si tú no estás bien vestido, no importa que no te vean los zapatos, igual vístete bien, ponte tus zapatos, tus medias, tu perfume, todo, porque el cerebro lo comprende y te pone las pilas y te pone a trabajar los químicos en el cuerpo para que tu voz salga exitosa, para que todo salga exitoso. Es lo mismo estar en casa que estar en tu oficina. Si te vuelves complaciente, estás perdiendo. ¿Quién pierde? Tú. Sí. Nosotros perdemos con nosotros mismos. Nosotros bajamos nuestro estándar, nosotros vamos bajando nuestro estándar y no sabemos a qué hora, como el sapo que se va cocinando, quedamos cocinados. Mira, yo lo veo ahora siempre un poco siguiendo las recomendaciones de la Madre Teresa de Calcuta, en donde yo me relaciono contigo desde donde tú lo necesitas, no desde donde yo lo necesito, y justo pues lo veo que ahora que estamos regresando a algunas de las sesiones o algunos de los trabajos que ya son presenciales, y cuando llego a las oficinas de muchos de mis clientes, pues los veo que en jeans, en sandalias, en camisas totalmente informales, aunque sean los directivos o los dueños de las empresas, y me llama muchísimo la atención cómo se ha ido relajando este código de vestimenta. Y no te estoy diciendo que forzosamente tienes que llegar de saco y corbata a todos lados, a menos que justo pues vayas a un banco o que vayas a una de estas grandes empresas transnacionales en donde son muy cuidadosos con su código de vestimenta, pero creo que esto se ha relajado. ¿Qué piensas al respecto? Pienso que eso está muy mal, que se haya relajado. Y te voy a decir por qué. Porque ancestralmente hay símbolos en la ropa, hay símbolos de poder, hay símbolos y vienen ancestrales. En las tribus indígenas de hace 1.000 millones de años ya tenían símbolos, ya se sabía quién era el poderoso. Hoy en día esos símbolos siguen en el inconsciente imaginario, ahí están. Entonces, pues tú si quieres ponte tus chanclas si tú quieres, pero si yo te doy chanclas, yo te aseguro que yo no quiero trabajar contigo. Wow. No quiero, porque para mí el símbolo todavía está en mi imaginario, eso no ha cambiado. Nuestro cerebro es muy antiguo, tiene 10.000 millones de años y ahí están los símbolos, ahí están. Entonces pues tú ponte chanclas si tú quieres, pero a mí no me pidas trabajar contigo si tú estás en chancla. Primero porque me baja mucho el ánimo. Para mí no hay nada que me guste más que ver una persona bien vestida, bien perfumada, con ganas de vivir y con ganas de decir yo aquí estoy y yo mando la parada. Eso para mí es liderazgo. Ahora, las chanclas junto a la piscina me parece fantástico. ¡Qué barbaridad, mi querida Rita! Se nos fue esta media hora como el agua, un verdadero placer, un agasajo conversar contigo. Amigos, espero que hayan disfrutado de este programa, yo lo disfruté muchísimo, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y conocimientos. Rita, un verdadero placer que hayas participado con nosotros en este programa. Gracias, Santi, gracias por invitarme. Con muchísimo gusto, y ya saben, amigos, los esperamos aquí, la cita puntual todos los jueves a las 21 horas en un programa más de la serie Ser Líder.